Hola Escorpio, bienvenidos a mi canal. Yo soy Asier y en esta ocasión vengo a traerte tu lectura semanal, Escorpio. Escorpio, vamos a dividir tu lectura en dos partes, ¿de acuerdo? La primera, permitiremos a las cartas que nos transmitan el mensaje que consideren oportuno que llegue hacia ti. Y la segunda, vamos a hacer una pequeña lectura de amor, Escorpio. Escorpio, recordarte que las lecturas de amor son los viernes, los sábados y los domingos, ¿de acuerdo? Escorpio, son lecturas generales. Si no resuenan contigo, debes dejarlas marchar. Y como siempre, aconsejarte que mires también tu signo lunar, tu ascendente y tu Venus para obtener de esa manera una lectura más concorde a ti. ¿Vale, Escorpio? Vamos allá. Escorpio, decirte que si quieres ponerte en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de kamatarotastral@gmail.com, ¿vale? Y si quieres, puedes dejarme un comentario que gustosamente te lo leeré, ¿vale? Vamos allá. Y vamos a sacar una carta del oráculo. A ver, Escorpio, ¿qué tenemos por aquí? El ángel de la esencia del amor. Que el amor sea el centro de mi vida. ¡Uy, qué bonito! A ver. Bueno, Escorpio, pues tu lectura se nos abre con la carta de la emperatriz, ¿vale? A ver, ¿qué podemos decir? La emperatriz nos habla de que vas a pasar por momentos de abundancia, ¿de acuerdo? Y también nos dice de que tienes que tener cuidado, Escorpio. ¿Por qué? Porque aquí veo fertilidad, veo embarazo, ¿sí? Si no es lo que quieres, pon precaución, porque tienes todos los números de ser papá o de ser mamá, ¿de acuerdo? La decisión está en tus manos. Luego, que no digas que no te han avisado. Vale, a ver, aquí nos habla de que es como, ¿cómo decirte? Como que veo ciertos problemas, como discusiones. A ver, así directamente es una carta que nos dice de problemas con los padres, pero más que con los padres, yo aquí veo como la conexión con algún tipo de familiar, de alguna amistad o algo, ¿vale? Veo que puede ser que tengas algún tipo de discrepancia, de discusión, ¿no? ¿Ves? Y me lo vuelve a recalcar con esta carta. Me dice que tengas cuidado, porque pueden haber conflictos, desacuerdos, ¿no? Es como que hay alguien de tu entorno. Me marca más bien en el ámbito familiar, ¿de acuerdo? Podría ser algún hermano, algún familiar, ¿vale? Pero sí, como que hay un desacuerdo y es una cierta desavenencia que hace que os distanciéis un tiempo. Pero no te preocupes porque vas a pedir consejo si esto llega a pasar. Probablemente... Es que me marca mucho la energía de un hermano, por eso me centro en un hermano o en una hermana, ¿vale? Pero debes dejarlo resonar como tú quieras. Piensa que son lecturas generales y me llegan muchas energías mezcladas, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba. Que me sale como que si vas a discutir con esta persona, no te preocupes, porque uno de los dos va a pedir ayuda. Y esta ayuda te será dada. Es una persona madura, una persona que tiene los pies en la tierra y que, bueno, lógicamente no quiere que estés mal. Y esta persona pues meterá mano para que esto se solucione. No te preocupes, ¿vale? Mira, ¿qué más tenemos? También nos habla de que tienes que tener cuidado. Me lo vuelve a recalcar. En este caso, sí que es verdad que es una carta que se enfoca más en el ámbito amoroso, pero me lo dice, que tengas cuidado, que pueden haber riñas, discusiones, ¿vale? Mucho ojo, Escorpio. No sé qué pasa, parece que tienes el abijón afilado, ¿no? No te preocupes, Escorpio, porque mira qué carta tienes en el centro de tu tirada. Tienes el Sol. El Sol es la carta más maravillosa que puede salir en cualquier tirada. ¿Por qué te digo esto? Porque esta carta nos habla de éxito, de alegría, de optimismo, de buenos momentos, ¿de acuerdo? No te preocupes, tienes el Sol de tu parte. A ver, vamos a sacarte un consejo, Escorpio. A ver qué mensaje quieren que te transmita. Fe, no pierdas la fe. Pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo. Más claro, agua. ¿Verdad o no? Tienes el sol de tu parte, te lo he dicho. A ver. Bien, Escorpio, pues ahora vamos a hacer una breve lectura de amor. Recordarte, Escorpio, que las lecturas de amor son los viernes, los sábados y los domingos. Si no te la quieres perder, no olvides suscribirte, ¿de acuerdo? A ver, vamos allá, Escorpio. Escorpio, recordarte que son lecturas generales, que si no resuenan contigo, debes dejarlas marchar.
Pero, como siempre, te aconsejo que mires también tu signo lunar, tu ascendente y tu Venus para obtener de esa manera una lectura más concorde a ti. Y Escorpio, si te quieres poner en contacto conmigo, no dudes en dejarme tu comentario o escribirme a kamatarotastral@gmail.com. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio a tu lectura, Escorpio. Bueno, esta ha salido disparada, así que va a ser en la que abra tu tirada. Vale, a ver, Escorpio. Vaya, vaya, vaya. Bueno. A ver, vamos a sacarte una carta del oráculo. Mira. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida, Escorpio. ¿Vale? Piensa que es una lectura muy general y me llegan muchas energías mezcladas. Probablemente lo primero que has pensado es, uy, no, yo estoy muy bien con mi pareja, yo no quiero nada del pasado. Sí, puede ser, ¿vale? Piensa que es una lectura general. Pero, ojo, no tiene por qué ser en el ámbito sentimental. Quizás regrese alguna amistad a tu vida, ¿vale? A ver, vamos allá. Mira, aquí estás tú, estás con el 2 de bastos. ¿Qué nos dice el 2 de bastos? Pues que tienes esa energía de expansión, de que vas a tomar decisiones. Unas decisiones las cuales van a traer a tu vida un cambio favorable, Escorpio, ¿vale? Ahora mismo tu energía es la del colgado. Nos habla de que estás como en un momento de pausa, ¿no? De que tienes que cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque tienes esa sensación de que tu conexión con esta persona como que no avanza, ¿sí? Pero no te preocupes, relájate y deja que los cambios vengan por sí mismos. ¿Por qué? Porque la rueda está de tu parte, ¿vale? Todo va a ir progresando, no tienes que estresarte tanto. Mira. Y aquí nos lo confirma. Es como que tienes que cambiar de rumbo, ¿vale? Dejar atrás algo. Tienes que dejar algo atrás. ¿Qué podría ser? Podría ser como ciertos miedos, ¿no? A ver, vamos a intentar desfragmentar esta lectura porque, claro, me está hablando de varias energías a la vez. Mira, esto no... Para la persona que me está hablando del pasado, ¿vale? Esta persona viene con la intención de regresar. Sí, tiene la intención. Pero a ti más bien te veo como que vas a dejar esto y vas a cambiar, ¿no? Como que vas a cambiar de etapa y vas a seguir adelante. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué vas a salir adelante? Pues mira, aquí tienes al caballero de espadas. El caballero de espadas viene hacia ti. Es el más osado de todos. Viene con determinación. Es una persona que cuando persigue un propósito no para hasta conseguirlo, ¿de acuerdo? Es alguien que no tiene miedo. Y si no lo ha hecho ya, lo hará en breve. Pero esta persona, mira cómo viene. Viene veloz, viene hacia ti. No va a tardar en llegar. Y dirás, bueno, muy bien, pero yo tengo mi pareja. Vale, ahora voy con vosotros, ¿de acuerdo? Para los que estáis en pareja, puede ser que os hayáis discutido, que os hayáis distanciado un poquito, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque todo se va a arreglar, os vais a reconciliar, ¿vale? Mira, ¿por qué te digo esto? Porque tienes el 4 de bastos. El 4 de bastos nos habla de celebración, de estabilidad, de éxito, ¿vale? Y nos vuelve a decir lo que me decía antes en la tirada general, ¿de acuerdo? Nos habla de fertilidad. Ten cuidado, Escorpio, que si no quieres ser papá, ser mamá, deberías tomar precauciones. Ahora, si es lo que quieres, adelante. La verdad que es una bendición, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Mira, pues para el cierre de tu tirada nos indica la carta del emperador invertido, ¿vale? El emperador invertido lo que nos dice es como... Sí, nos vuelve a decir lo de antes. Es curioso, ¿no? Nos habla de que tienes que tener cuidado, porque aquí es como que en esta conexión hay como... ¿Cómo decirte? Como que hay un rechazo a la autoridad, ¿no? Como que uno va un poco muy a su bola, ¿vale? Y que no... ¿Cómo decirte? A ver, ¿cómo buscar la palabra idónea? Como que va muy a la suya, ¿vale? Pero, mira. Mira que tenemos. Tenemos el 6 de copas, ¿vale? ¿Qué nos habla? Nos vuelve a decir otra vez, para esas personas que miréis para atrás, el regreso del pasado, ¿vale? Viene el pasado de nuevo. Tu decisión la tienes tú, ¿de acuerdo? Y recalco, para los que estéis en pareja, no hagas caso de esto. Tú sigue con tu pareja, sigue adelante, porque os veo que vais a estar los dos muy bien. Es más, mira, va a llegar entre tú y tu pareja comunicación,
Vas a recibir un mensaje, tu pareja te va a decir algo. Y te va a decir algo que te va a encantar. ¿Qué va a ser este algo? Pues muy fácil. Este algo va a ser como un crecimiento en vuestra relación. Si no vives con tu pareja quiere vivir contigo. Si no estáis casados, quiere casarse contigo. Y lo que más me recalca, la verdad, es que quiere ser papá, mamá. Y quiere que tú seas el padre, la madre de sus hijos. Así que vas a tener que tomar una decisión, Escorpio. ¿Bien? Escorpio, no te olvides que las lecturas de amor son los viernes, los sábados y los domingos. Si no te la quieres perder, no olvides suscribirte. Muchas gracias por tu atención y nos vemos de nuevo en tu próxima tirada. ¡Adiós!